Internacional de la No Violencia, pero también hoy 2 de octubre es una fecha que quedó marcada en la historia, pues se recuerda la memoria de aquellos estudiantes que perdieron la vida en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968. Quédese con nosotros porque tenemos noticias. Y comenzamos con esto. Mire, el gobernador Mauricio Vila Dosal entregó obras de infraestructura y certificados de vivienda social a beneficio de numerosos habitantes del sur del estado. Inauguró 16.48 kilómetros de caminos en las localidades de Tixmegua, Quimbilá, Quinil, Chicán y Tecó, San Isidro, Ochil, donde se invirtieron 39.7 millones de pesos. En Quinil, le cuento, comisaría de Tecash entregó la rehabilitación del sistema de agua potable, en el que se invirtieron 764.764 pesos a beneficio de 1,127 habitantes. En Mama se benefició a 90 niños y niñas con la inauguración de la cubierta de la plaza cívica del preescolar indígena, donde se invirtieron 2.1 millones de pesos. En esa población también entregó 80 certificados del programa de vivienda social, y justamente ahí en su pantalla está viendo imágenes de lo que se suscitó hace apenas unas horas. También le cuento que estrechan relación para atender temas ambientales aquí en Yucatán. Fue el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, quien se reunió con el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para garantizar la prevención de la contaminación en la entidad y también impulsar el desarrollo sustentable. El gobernador Mauricio Vila Dosal se reunió con el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Mansur, con quien abordó temas prioritarios de la agenda ambiental que desarrollan en Yucatán. Abordaron garantizar la prevención de la contaminación en la entidad para impulsar el desarrollo sustentable y el menor impacto posible al medio ambiente, así como el uso y aprovechamiento de los recursos de la zona costera, y delinearon acciones en la zona federal marítimo terrestre y ambientes costeros. Vila Dosal y Toledo Mansur acordaron la posibilidad de desarrollar uno de los centros de educación y cultura ambiental que promueven la mejora continua de los proyectos educativos no formales, así como el desarrollo de procesos de aprendizaje colectivo que contribuyan a la profesionalización de los educadores ambientales. El gobernador también se reunió con la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez Ceja, a quien planteó la solicitud de recursos extraordinarios para cubrir la nómina de maestros, porque Yucatán, según datos de la Secretaría de Educación Pública, de los 13.696 millones de pesos que se destinan al año a la educación, el Estado aporta 7.562 millones de pesos, lo que representa el 55% del gasto que ejerce en ese sector. El monto restante es aportado por la Federación. Vila Dosal también se reunió con el general de Grupo Piloto Aviador Román Carmona Landa, jefe del Centro de Mando y Control del Sistema Integral de Vigilancia Aérea, para fortalecer las relaciones tendientes a continuar impulsando el crecimiento y desarrollo de la industria aeronáutica y aeroespacial en Yucatán. Coincidieron en que el Estado cuenta con las condiciones para crear un clúster aeronáutico por las fortalezas logísticas de educación y certeza jurídica que hay en el territorio, factores fundamentales para concretar inversiones y detonar el desarrollo del sector. Teleyucatán te informa. Vamos con otras cosas, y como ya le había informado en este mismo espacio, llegarán varias empresas a Yucatán que invertirán en nuestro estado, una de ellas con más de 100 millones de dólares para la industria automotriz. Más de 165 millones de dólares se invertirán este año en Yucatán en el sector automotriz a través de las empresas Leoni y Uchimaya, informó el subsecretario de Inversión, Desarrollo Económico y Financiamiento de la CFOED, Gerardo Díaz de Zavala, quien abundó más sobre este tema. El día 7 de noviembre estarán poniendo ellos la primera piedra. Yo creo que comenzarán en alrededor de un año operaciones, ya sacando en un año, a lo mejor 14 meses ya su primer producto, ¿no? Díaz de Zavala participó en el 31º Congreso Mundial de INPA, que se lleva a cabo en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán,
donde destacó las ventajas que tiene Yucatán en materia de inversiones. Les estuvimos platicando de los casos de éxito que ya existen hoy en Yucatán, como es la empresa Leoni, como Airtem, como la futura empresa Uchiyama que va a llegar a Yucatán en el próximo mes, ¿no? Para poner su primera piedra, ¿no? Entonces, pues les platicamos prácticamente pues el tema logístico, las ventajas logísticas que existen en Yucatán, que estamos a menos de 48 horas de los principales mercados de la costa este de Estados Unidos, donde se encuentran pues las principales y más nuevas ensambladoras de automóviles. De igual manera, les platicamos un poco del capital humano con el cual cuenta Yucatán, de las más de 12 universidades que ofrecen carreras que tienen que ver con el sector. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. En otro sector, el primer Festival de las Grutas Yucatán, la segunda edición del Festival del Pulpo y el Festival de las Ánimas forman parte de la oferta turística que Yucatán tiene para ofrecer en las próximas semanas a los turistas nacionales e internacionales, así como también a los que habitamos aquí en la entidad. El Festival de las Grutas Yucatán se realizará este fin de semana del 4 al 5 de octubre en Tecash, donde los visitantes podrán elegir diversas experiencias que van desde descender al inframundo maya hasta visitar una aldea. Sábado se está manejando 3 rutas, ruta de Tecash, tenemos 3 parques ecoturísticos, grutas de Maxcanú y grutas de Santa Rita Chemash. Y adicional a eso va a haber un evento alterno de cuatrimotos que justamente estuvieron esta semana ahí con nosotros para trazar su ruta, y ellos nos comentaban que ya tienen 50 personas para el recorrido que van a ofrecer, ¿no? Y el día domingo de igual forma se van a realizar tours guiados a aldeas mayas con 2 comunidades de Tecash, San Agustín y San Marcelino, y complementamos con Santa Elena. En Tecash, el turismo se ha incrementado un 300% a raíz de la promoción turística que este año se ha realizado en este municipio del sur del estado. En cuanto al Festival del Pulpo, que se realizará del 18 al 20 próximos en Río Lagartos, el alcalde Eric Alcocer dijo: a las 7 de la mañana tenemos la captura artesanal del pulpo. Allá contamos con la gente de la comunidad que va a presentar sus servicios al turismo y va a llevar a la gente que quiera participar e ir a la captura del pulpo. Vamos a tener un recorrido en bicicleta por todo el malecón hasta el balneario Chiquilá, y vamos a tener un tradicional tour para los flamingos y el tradicional tour nocturno de cocodrilos. Los visitantes podrán deleitar su paladar con platillos como queso relleno de pulpo, pulpo pibil, papazules, entre otros. Sobre el Festival de las Ánimas, que se llevará a cabo del 24 de octubre al 12 de noviembre y se presentará mañana en la capital del país, la Secretaría de Turismo indicó: en esta ocasión se suman Progreso, Izamal, Peto, Tecash, Valladolid, Tizimín, y ha sido interesante porque a raíz de esta iniciativa los mismos municipios han incrementado su oferta, y al nosotros descentralizar no solamente estamos llevando turismo a otras localidades, sino que también estamos ayudando a incrementar la pernocta. El festival incluye la muestra de altares en la Plaza Grande, performance en cenotes, actividades en cementerios, una rodada, cine al aire libre, entre otras. Dijo que estrategias como esta han logrado que incremente la pernocta de turistas en Yucatán hasta un 17%. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y ya que hablamos de turismo, mire, le cuento que califican como urgente resolver el problema de ambulantaje en Chichén Itzá. Autoridades afirman que dan una mala imagen a la zona arqueológica ante el mundo. El INAH debe actuar ya para solucionar el problema del ambulantaje en Chichén Itzá, que lleva más de 14 años, advirtió el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Mérida, Michel Salum Francis. Urge que el INAH ya meta las manos en este tema, que se vuelva un facilitador en vez de que todo sea todo lo contrario, y que realmente tome una acción contundente para el tema del ambulantaje, que genera una pésima presencia e imagen para nuestro estado, y desafortunadamente toda esta gente entra y sale por la reja del INAH. El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán, Héctor Navarrete Medina, dijo que los ambulantes dan una mala imagen de Chichén Itzá en el mundo. Lo que estamos haciendo, estamos acabando con los turistas que llegan a Chichén. En cuanto al atraso de permisos que otorga el INAH para diversas obras, los empresarios coincidieron que son un obstáculo para el desarrollo de la entidad.
Hay un tema burocrático fuerte, hay un tema de criterios también que de alguna manera no abona a poder acelerar el crecimiento y el desarrollo de la infraestructura. Hoy tenemos un retraso bastante importante en los permisos del INAH en construcciones con los que estamos trabajando. Tenemos cartas en la Asociación de Hoteles con la que estamos trabajando ya para poder intervenir con el delegado, que hemos tenido mucho trato y mucho respeto de él, pero la verdad es que nos están haciendo de problema en el INAH. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Con este tema nos vamos a la pausa comercial, pero tenemos los primeros saludos de la tarde y son para Juan Cordero y también para Ramón Medina, que él dice que le manda un saludo a los Leones de Yucatán, que se coronarán este día como los campeones. Esperemos que tengas boca de profeta y muchísimas gracias por compartirnos sus impresiones y saludos a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán. A la pausa comercial, no nos tardamos nada y estamos de regreso. Saca el león que llevas dentro, saca la garra. Este miércoles, en el último juego de la serie final, con José Samayoa en el montículo, los Leones de Yucatán buscarán la victoria para obtener el banderín de la Liga Mexicana. No hay mañana, hoy se juegan el todo por el todo. Leones Acereros, séptimo juego de la Serie del Rey en vivo, desde el Estadio Monclova, y en una transmisión especial desde las 7:25 de la noche por Teleyucatán. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Está hecho de la fortaleza de quienes lograron sumar su opinión. Hecho del valor de quienes lucharon por la democracia en cada esquina. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán. Y justo como le dije, no nos tardamos nada, ya estamos de regreso con más información. Y es que afirman que la educación indígena fortalece la identidad de las nuevas generaciones. Justamente por tal motivo se llevó a cabo un coloquio, la identidad cultural y lingüística de los docentes de educación indígena. La Dirección de Educación Indígena celebró su 55 aniversario, cuyos integrantes atienden a más de 35,000 estudiantes desde el nivel inicial hasta primaria. La secretaria de Educación del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, resaltó el trabajo de la instancia, eje primordial en la revaloración de la identidad entre las nuevas generaciones. En la ceremonia efectuada en el Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Izamal, Noemí Chel Ucán, directora de Educación, recordó que los trabajos se fundan en la reivindicación de los derechos lingüísticos y en la educación de excelencia para los yucatecos, por lo que seguiremos fortaleciendo ese rubro, orgullosos de nuestra lengua y cultura. Como parte de las actividades por la celebración se realizó el coloquio La identidad cultural y lingüística de los docentes de educación indígena, con la participación de los investigadores Fidencio Briceño Chel, Jesús Lizama Quijano y José Martínez Briceño, quienes además formaron parte de la consolidación de la instancia. La Dirección de Educación Indígena atiende a la niñez maya por medio de 108 centros de nivel inicial, 275 escuelas de preescolar y 144 primarias. Teleyucatán te informa.
Ahora le platico que el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Bachilleres del Estado. El acuerdo, firmado por Aldrin Briceño Conrado, presidente del INAIP Yucatán, y el director general del COBAI, Marco Antonio Pasos Tec, tienen el objetivo de realizar programas y actividades para impulsar la investigación, difusión y docencia del derecho de acceso a la información pública y la protección también de datos personales. El convenio beneficiará a más de 27,000 alumnos, docentes y personal administrativo de los 72 planteles del COBAI, y con esto se fortalecerá la relación entre ambos organismos. Ahí en su pantalla algunas imágenes del evento que precisamente le estoy platicando. Y ahora le cuento que ven al turismo desde una perspectiva totalmente diferente, para invitar a conocer los detalles de las vidas de las personas que viven en comunidades locales. Pero no solo eso, sino que China dio a conocer el interés de promocionar nuestra cultura en su nación. Representantes de la Universidad de Turismo de Guilin revelaron su interés por crear lazos de colaboración para la promoción y difusión de la cultura maya en China. En la visita que realizaron a la Universidad Autónoma de Yucatán, su rector se reunió con su homólogo Chen Daopin, quien explicó que el objetivo del primer acercamiento fue establecer acuerdos en temas específicos entre ambas universidades como cultura maya, turismo, hotelería y negocios internacionales. Por otro lado, mostrar a los jóvenes la otra cara de los destinos turísticos más importantes por medio de material lúdico. Es el objetivo de un grupo de estudiantes responsables de la exposición La Otra Cara del Turismo, que permanece un mes en las instalaciones de la Escuela Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán. La muestra, que forma parte de la iniciativa Itineraria Punto de Arte, Punto de Encuentro del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo, alumnos de la licenciatura en Turismo, trata de un cómic protagonizado por un yucateco y una turista francesa que visitan lugares como Holbox, Tulum y Jomun para conocer lo que viven las comunidades locales y que los turistas casi nunca ven. Teleyucatán te informa. Y para fomentar el respeto y la promoción de valores entre quienes integran el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, su titular, María Isabel Rodríguez Heredia, inauguró la Semana por la Inclusión. Y es que precisamente la inclusión es un derecho social, por lo que se deben crear las acciones para que las personas sean tomadas en cuenta en los ámbitos educativo, económico, legal, político o cultural. Le platico más detalles. Mire, también se firmó un convenio entre el INDEMAYA y el ISTEI para que ambas instituciones emprendan proyectos y estrategias para fomentar la producción y transmisión cultural del maya como parte del esfuerzo continuo por la inclusión de las comunidades indígenas. Con este tema nos toca ir a una pausa comercial más y mire, Ramón Medina le envía saludos a Rita Novelo Quintal, que también afirma que los Leones de Yucatán ganarán este día. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, esto es Teleyucatán te informa. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Ya compramos los cuadernos, solo nos falta la mochila. Vamos a que la escojas. ¿Qué tal esta? Se ve aguantadora y tiene tus personajes favoritos. Esta, papá, es la más bonita y tiene llantitas. Está más barata que otras. Nos la llevamos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Teleyucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán.
Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa. Si usted en este momento está disfrutando de su almuerzo, deseo que tenga un muy buen provecho. Y mire, vamos con más información, y es que octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama, y justo por esa importantísima razón, el DIF Yucatán realizará jornadas de mastografías en Concal, Junucma, Humán y Motul. Pero no solo eso, también habrá una rodada nocturna. El DIF Yucatán realizará diversas actividades para crear conciencia en las yucatecas de la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama. Este es un mes para nosotros muy importante, ya que estaremos realizando con diferentes asociaciones, entre ellas Tócate y 3 más, una campaña de concientización en contra del cáncer de mama, como llevar mastógrafo junto con la Secretaría de Salud para poder hacer una detección temprana del cáncer de mama. Las jornadas de mastografía se realizarán en Concal, Junucma, Humán y Motul. Además, se efectuará la rodada nocturna con apoyo del colectivo Cicloturiches. No solo en el mes de octubre, sino durante todo el año, con esas caravanas diferentes que ya vamos en la 7ª edición, donde salimos al interior del estado. Es donde estamos haciendo todas estas labores de llevar los servicios de salud a las partes más alejadas del estado. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Tele Yucatán Te Informa. Y de la mano con este tema, ahora le platico que la Fundación Tócate invitó a participar en la campaña Ilumínate de Rosa para crear conciencia entre las mujeres de la importancia de la prevención de esta enfermedad, que es una de las principales causas de muerte entre las yucatecas. Este mes de sensibilización de la detección del cáncer de mama, la Fundación Tócate cumple 11 años de crear conciencia de la enfermedad, una de las principales causas de mortalidad entre las yucatecas. En Fundación Tócate hemos diagnosticado 50 casos y se refirieron a atención especializada a más de 100 mujeres con diagnóstico emitido en otras instituciones. A la fecha, hemos apoyado a más de 35,000 mujeres, otorgado más de 5,000 exploraciones mamarias, más de 1,000 estudios especializados a mujeres de escasos recursos. La influencer Marisa Ramírez y las comunicadoras Cici Hueso y Michelle Espadas serán algunas de las embajadoras de la campaña 2019. Todo lo que se recaude se utilizará para realizar pláticas de sensibilización, mastografías, ultrasonidos y biopsias a mujeres de escasos recursos económicos. Este año, en nuestra campaña Ilumínate de Rosa, invitaremos a la población yucateca, empresas, edificios y ayuntamientos a encender una vela de rosa, la cual nos recordará la importancia de la autoexploración y aquellas mujeres que han perdido la batalla. Entre las actividades que realizarán este mes figuran la iluminación de los palacios municipales de Progreso, Tecash, Tizimín, Silam de Bravo y Xochel, una plaza comercial, la conferencia No te dejes vencer por el cáncer y la 6ª carrera Tócate. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Tele Yucatán Te Informa. De la mano con este tema, ahora le cuento que para sensibilizar a las mujeres y a la población en general, el proyecto emprendedor Melinas realizará la campaña Empoder Rosa, que consistirá en dinámicas y un taller de la importancia de la autoexploración mamaria. Invitamos a esta increíble especialista que es la tanatóloga Reina Gómora, que también es una colaboradora muy cercana de Melinas y que va a sensibilizar a las personas en esa charla que nos va a dar el día 16 de octubre para sensibilizar a cómo afrontar un diagnóstico, no solamente como paciente, sino como acompañante. Para rendir homenaje a las mujeres y familiares que pasaron por esta situación, se obsequiará una muñeca Melina por medio de una dinámica, así lo dieron a conocer. Con esta dinámica en redes sociales, donde a través de nominar las historias de mujeres inspiradoras, mujeres que no solamente hayan sido a lo mejor pacientes de cáncer y que hayan pues enfrentado a este diagnóstico, sino también pueden nominar historias de mujeres que a través de su acompañamiento y de su amor hayan dado fuerza a estas mujeres. Le comento que el taller tiene cupo para 100 personas sin distinción de género, y para separar lugar puede contactarse a la página soymelinas.com.
Y ahora sí, cambiamos totalmente la página informativa. Le cuento que pronosticaron 53 frentes fríos para la temporada 2019-2020. Tan solo para el mes pasado, en septiembre, el pronóstico fue de 3 frentes fríos. Y le cuento que uno se registró el 23 y otro el 28, hace tan solo unos días. Con base en la perspectiva de frentes fríos para la temporada 2019-2020 que inició en septiembre y concluirá en mayo, se pronosticó que 53 sistemas frontales ingresarían a México, cifra mayor al promedio histórico, que es de 44, informó el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Para septiembre de 2019 se pronosticaron 3 frentes fríos, 2 de los cuales uno se registró el 23 y otro el 28. La perspectiva para octubre es de 5 sistemas, para noviembre 6 y para diciembre 7. Se estima que los meses con mayor actividad en la temporada serán enero y febrero de 2020, con la previsión de 8 sistemas cada uno. Para marzo y abril se pronostican 6 en cada uno y 4 en mayo. El inicio de la temporada de frentes fríos puede interactuar con la humedad de ciclones tropicales y producir lluvias torrenciales. En tanto, sus efectos habituales son helados, caída de nieve en regiones montañosas, rachas de viento fuertes, descensos abruptos de temperatura y viento del norte sobre la vertiente del Golfo de México e Istmo de Tehuantepec. En la temporada invernal 2018-2019, se registraron 10 tormentas invernales y 60 frentes fríos, a los cuales se sumaron los 2 ocurridos en junio y julio, es decir, fuera de temporada. Teleyucatán te informa. Y ahora atención, el oriente y sur de Yucatán, ya que se prevén chubascos con posibles tormentas por el paso de una onda tropical, pero si pensaba que con esto el calor nos daría un poco de tregua, mejor ni emocionarnos, pues las altas temperaturas seguirán presentes. Para más detalles vamos directo al pronóstico del tiempo. El paso de la onda tropical al sur de la península de Yucatán, en interacción con el aporte de humedad asociado al sistema de baja presión sobre el Golfo de Honduras, generarán probabilidad para chubascos con tormentas puntuales fuertes en el oriente y sur de Yucatán. Asimismo, se esperan temperaturas calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección este-noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora sobre la costa. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 34 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 35 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 34 grados y la mínima de 21 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 30 grados y la mínima entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 33 grados y la mínima entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 29 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Y como ya no hay tarde segura, mejor tome sus precauciones. Le invito a que se comunique con nosotros a través del teléfono en el estudio 940-7600, línea directa con nosotros, para que nos platique qué sucede en su colonia o municipio. Es momento de irnos a una pausa comercial. Enseguida estamos de regreso. Te invitamos a ver el programa Quiero ser rey del carnaval. El primer show de talento para elegir a los reyes del carnaval de Mérida 2020. No te lo pierdas, solo por esta ocasión, miércoles a partir de las 6 de la tarde por Teleyucatán. Saca el león que llevas dentro. Saca la garra. Este miércoles, en el último juego de la serie final, con José Samayoa en el montículo, los Leones de Yucatán buscarán la victoria para obtener el banderín de la Liga Mexicana. No hay mañana. Hoy se juegan el todo por el todo. Leones Acereros, séptimo juego de la Serie del Rey en vivo desde el Estadio Monclova y en una transmisión especial desde las 7:25 de la noche por Teleyucatán. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos.
Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa. Y mire, si usted está buscando realizarse una renovación total, un cambio de look o dónde realizarse ese corte de cabello que siempre soñó, le recomiendo que vea la siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal? Yo soy Wendy Luna. Les doy la bienvenida en el Salón Luan Lu, que a continuación estaremos viendo el proceso de un balayage. Espero les guste. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin Valle y vine a hacer unos nuevos cambios de imagen, cambios de color aquí en el Salón Luan Lu. Y vamos a hacer unas highlights, vamos a enmarcar el cabello, vamos a hacer unos difuminados y espero a todas las chicas les guste. Bueno, tenemos el resultado. Nuestras dos chicas tenemos un balayage y unas highlights que hicimos un rompimiento de color, hicimos difuminaciones, hicimos cortes nuevos para todas las chicas de Mérida. Y ya saben, encuéntrenos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Luan Lu, con su servidor Kevin Valle y Wendy Luna. Ahí quedó la recomendación para que acuda con los profesionales. Y ahora sí, continuamos con más información. Y mire, le cuento que por el invaluable valor del Parque Nacional Arrecife Alacranes, recientemente se inauguró la estación de campo construida por Fundación Bepensa para seguir realizando el estudio e investigación científica para proteger su riqueza biológica. Así lo manifestó el director regional Península de Yucatán y Caribe Mexicano de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Christopher González Vaca, y luego con la ayuda de voluntarios del Club de Yates de Yucatán, se limpió la playa del Arrecife, de donde se extrajo 400 kilos de residuos, los cuales son arrastrados por las corrientes marinas. No cabe duda que con la suma de esfuerzos es como se logra ayudar y hacer conciencia de la importancia de conservar y proteger el medio ambiente. Y justamente imágenes al respecto. Vamos con otros temas y mire, le cuento que emociones contrastantes son las que permanecerán y se podrán vivir en el cuarto programa de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, que incluirá a compositores clásicos como Mozart. El director musical ganador del Certamen Internacional de Dirección de Orquesta Cadaqués 2017, Nuno Coelho,
dirigirá por primera vez la Orquesta Sinfónica de Yucatán, que ofrecerá un concierto de emociones. En su primera visita a México, el joven director musical estará a cargo del cuarto programa de la orquesta, integrado por sobresalientes compositores del período clásico como Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn y Antonín Dvořák. La primera parte es una parte más clásica con Mozart y Haydn. Y en general lo que une todo el programa es un poco la tonalidad de re menor, porque empieza con la abertura de Don Giovanni en re menor, la sinfonía de Haydn en re menor y la sinfonía de Dvořák, que todas las tres terminan en mayor. Entonces en todas las tres hay un mismo trayecto de menor a mayor, de la oscuridad a algo más positivo al final. Los músicos, bajo la tutela de Nuno, interpretarán la obertura de Don Giovanni de Mozart, la sinfonía número 80 de Haydn y la sinfonía número 7 de Dvořák. Curiosamente, en esta temporada tenemos 3 ganadores seguidos. La semana pasada, que tuvimos un brillantísimo joven director, esta semana nuevamente un brillantísimo director que va a dirigir 39 orquestas dentro de este premio por haber ganado este importante concurso. Y la próxima semana el ganador del concurso, José Jacinto Cuevas, para piano. El concierto estará lleno de vitalidad, alegría y dolor, emociones contrastadas. Los conciertos se ofrecerán en el Teatro José Peón Contreras el 4 y 6 próximos a las 9 de la noche y 12 del día, respectivamente. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. También le cuento que temas representativos de compositores yucatecos como Ricardo Palmerín, Augusto Cárdenas y Enrique Coqui Navarro forman parte del repertorio que el pianista Manuel Escalante interpretará en el segundo recital de la temporada de conciertos de bolsillo en el Palacio de la Música, Centro Nacional de la Música Mexicana, este miércoles a las 8 de la noche. Le platico que el ciclo es resultado de la suma de esfuerzos de la Secretaría de la Cultura y las Artes y la Escuela Superior de Artes de Yucatán con la curantía de Samuel Rafinesque y parte de un ciclo de 8 recitales que abarca diversos estilos de música clásica, barroca, contemporánea y también del mundo. El Festival de Teatro Wilberto Cantón 2019 ha recibido a más de 10,000 asistentes y contando, pues aún quedan unos días más, pues las presentaciones concluyen el viernes 4 de octubre y les recuerdo que los accesos son gratuitos. Desde el pasado 19 de septiembre se han presentado compañías teatrales locales, nacionales e internacionales en el marco del Festival Wilberto Cantón, cuya edición 2019 pretende superar la meta de 10,000 asistentes. Una buena cantidad de público, más o menos andamos por los 10,000 espectadores, los que han presenciado ya 41 de las 48 puestas en escenas que forman parte de este festival. Ha habido interés tanto por las obras que han venido de otras latitudes, como por las puestas en escena que han dirigido nuestros compañeros yucatecos. Una noche sin marido, Petita la soltera, Nacahué y Mendoza han sido algunas de las puestas en escena que registraron mayor asistencia. El mañana miércoles se presenta también Francisco Río Zapote en el Teatro Daniel Ayala. El jueves también celebramos el 50 aniversario de Manolo del Río Pixculina, aquí en el Armando Manzanero, en tanto que en el Daniel Ayala se presenta también Lunaria. Y cerramos el viernes en el Daniel Ayala con India Maya, que de Conchileón. El Festival de Teatro Wilberto Cantón concluirá el próximo 4 de octubre. La entrada a sus funciones es completamente gratuita. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y justamente como parte del Festival de Teatro Wilberto Cantón, el colectivo teatral El Sótano presentará El Día del Ir y Venir, basada en el libro homónimo de Alain Allard y Mariona Casaba, y que plantea de manera futurista los movimientos nómadas de los seres humanos. El objetivo del libro es como hablar del movimiento, decir que el movimiento es algo natural de la existencia y que todo se mueve. Entonces lo que nosotros hicimos fue como relatar la historia del libro, pero incorporarle además cuadros en los que se hablan de diferentes situaciones
como consecuencia del fenómeno migratorio, ¿no? Por ejemplo, los encuentros del choque cultural entre dos personas de diferentes lugares o los prejuicios que podemos tener de personas que vienen de otros lugares que no conocemos. Y aunque la obra es para toda la familia, tiene la intención de enseñar de forma lúdica a niños y niñas que la migración es un proceso natural, así lo dijeron. Como es una obra que está dirigida principalmente a niñas y niños, trabaja mucho con la interacción con los niños. De hecho, hay un momento en el que los metemos a todos en el escenario, los hacemos partícipes para formar parte de una tribu. Tenemos como elementos de multimedia, de teatro de sombras, proyecciones de diapositivas, ¿no? Es decir, como es muy interactiva, muy dinámica. Además, le cuento que la obra fue seleccionada para la Muestra Nacional de Teatro 2019 que se realizará en Colima en el mes de noviembre, pero usted podrá disfrutarla de forma gratuita a las 8 de la noche en Tapanco, Centro Cultural. Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado una tarde más. Los últimos saludos son para J. López Pérez. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales, en el canal de YouTube y por supuesto en el 4.1. Le invito a que no le cambie, se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Mi nombre es Liv de Nojeda y nos vemos hasta mañana. En un año de trabajo de la actual legislatura, en el Senado de la República se aprobaron grandes reformas constitucionales. Estos cambios mejorarán tu vida en aspectos de educación, salud, paridad de género, seguridad social y seguridad pública. Como parte de ello se creó la Guardia Nacional. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailar los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Buenas tardes, qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán, listos para presentarles lo más relevante del acontecer deportivo aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta tarde vamos a estar platicando, por supuesto, del béisbol, la Serie del Rey, el juego número 6 que ayer se realizó en el estadio de Monclova, donde de la mano de Francisco Peguero, quien conectó en la séptima entrada cuadrangular con 2 hombres en las colchonetas, guió al equipo del norte a un triunfo 6
6-2 frente a los Leones de Yucatán y con ello empatar la Serie del Rey. Hoy es el séptimo y definitivo partido. Hoy vamos a tener al Monarca 2019 de la Liga Mexicana, donde José Samayoa es el pitcher anunciado por los Reyes de la Selva, en tanto que Connor Harber estará lanzando por el equipo de Monclova. Le tendremos el resumen del juego de ayer, así como también las entrevistas con los managers protagonistas, pero además hablaremos del Nacional Supermaster de béisbol, y es que Yucatán tendrá participación en este evento que tendrá lugar en Ciudad de México del 16 al 23 de noviembre próximo, y bueno, donde compiten peloteros de 50 años y mayores. En el boxeo, en noches de boxeo en el gimnasio polifuncional, todo listo para que este viernes esté enfrentando William Puch a David Martínez en la división de mini mosca a 10 rounds. Hoy se presentó a detalle el cartel que fue reprogramado para este fin de semana, después de que el viernes pasado se movió a razón de que en Mérida se estaba jugando en el Kukulcán la Serie del Rey. De esto y mucho más estaremos hablando, y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. ¡Ay, señor Lizama! Hay que sacar la garra, saca el león que llevas dentro. Correcto. Todo Yucatán dándole buena vibra a los Leones, buscando su quinto título, sí, claro, en la Liga Mexicana. Así es, mi estimado Mario, muy buenas tardes. Como tú bien dices, no hay mañana para Leones, no hay mañana para Monclova. Hoy sale el monarca de la temporada 2019 de la Liga Mexicana. Esperemos que por allá el conjunto melenudo, pues bueno, logre la hazaña. Si no, pues la corona se la va a ceñir el conjunto de Monclova, que sería por primera ocasión en toda la historia de la franquicia de este equipo que logre un título en el circuito de béisbol. Pero bueno, vamos a ver esta historia a partir de las 7:30 de la noche, y ojalá que bueno, se dé el gusto de ver un excelente partido de béisbol, como ha sido esta serie a lo largo de sus 7 partidos que llegó pues ya al máximo esta serie, este último juego que se tendrá la noche de hoy. Les recuerdo rapidito, vías de comunicación, teléfono 940-7600, redes sociales, en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted se comunique con nosotros ya en este miércoles mitad de semana. Miércoles de mitad de semana, y reitero, 7:30, la transmisión en vivo del último juego de la Serie del Rey, por supuesto a través de Teleyucatán, porque en Yucatán el béisbol es una tradición, la tradición es verlo por Teleyucatán. Por ahí estaremos con la crónica de Diego Díaz, Antonio Lizama y un servidor, Mario Peniche Gorosica. 7:25 estaremos entrando al aire con esta transmisión especial. Arrancamos la emisión y hablamos del Nacional Supermaster de béisbol para peloteros mayores de 50 años. Este evento tendrá lugar del 16 al 23 de noviembre en la Ciudad de México. Hoy se presentarán los detalles y aquí le compartimos la historia. Yucatán tendrá representación en el Campeonato Nacional de Béisbol categoría Supermaster mayores de 50 años, que se jugará del 16 al 23 de noviembre en la capital del país, informó esta mañana en conferencia de prensa Pablo Patraca Ortiz, presidente de la Liga de Béisbol de Veteranos de Yucatán. El equipo de Yucatán lo conformamos por parte de la Liga. La Liga está hecha por 8 equipos, como lo mencioné hace rato. Está Aces del Volante, está Amigos de la Madero, Toros de la Madero, Azoros de Pacaptún, Suquilá, Tecó, Yaxcucul y Progreso. Y de cada equipo, según los números, vamos sacando a los peloteros para una mejor selección. Pablo Patraca argumentó que se cuenta con un equipo bien balanceado en ofensiva y defensiva, pero sacó a relucir el buen staff de picheo con el que contarán para este torneo nacional. Está